Bienvenidos jóvenes de la maestría en salud pública. El día de hoy veremos el tema de distribuciones de probabilidad discretas. Vamos a iniciar primero definiendo un poco qué son las variables aleatorias discretas. Ya habíamos visto anteriormente lo que eran las variables aleatorias y vamos a empezar definiendo qué son las variables discretas y las variables continuas. En un experimento de decir llamar a 5 pacientes, la variable aleatoria sería el número de pacientes citados a un tratamiento. Por ejemplo, si yo lo estoy citando a hacer una curación, a revisar una amalgama, a hacer algún tratamiento en específico, eso sería la variable aleatoria X. Y los posibles valores de la variable aleatoria serían del 0 al 5, porque puede llamar a 0 pacientes, a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5. Y los variables y los valores, perdón, se dice que son discretos porque solamente puedo tomar valores enteros, es decir, 1, 2, 3, etcétera. No puedo tomar 1.5 o 1.1. Otro ejemplo sería vender un tomógrafo y ver el sexo del cliente. 0 si se lo vendo a un hombre o 1 si se lo vendo a una mujer. Y de la misma manera inspeccionar 50 hospitales. El experimento sería en eso. La variable aleatoria sería el número de hospitales que cuentan con servicio de odontología. Y los posibles valores de la variable aleatoria serían 0, 1, 2, 3 hasta 50. Es decir, que ninguno tenga o que tengan 50 hospitales. Eso serían las variables aleatoria discreta. Y la continua, a diferencia de ello, es que aquí sí pueden tomar valores intermedios. Por ejemplo, en el experimento de embarazo, la variable aleatoria puede ser el peso ganado por una mujer durante el embarazo. Y los posibles valores de la variable aleatoria es que puede ser de 0 hasta no sé qué valor, ¿no? Por eso se dice que X puede ser mayor que 0. Y a diferencia del anterior, aquí podemos decir que puede ganar 0.5 kilos, 0.35 kilogramos, 1.25. Entonces, no son valores enteros o discretos. Puede tomar cualquier valor. Y otro ejemplo sería en la construcción de un hospital. La variable aleatoria pudiera ser el porcentaje de avance del proyecto en un bimestre. Entonces, el porcentaje puede ir de 0 a 100, es decir, la variable aleatoria puede tomar valores entre 0 y 100. Otro ejemplo, otro experimento pudiera ser probar la aleación de una amalgama. La variable aleatoria pudiera ser el tiempo de duración en buenas condiciones de esa amalgama que se supone o se define que dura entre 1 y 5 años. Entonces, los posibles valores de la variable aleatoria serían entre 1 y 5 y se define de esta manera. Ahora vamos a definir las condiciones para una distribución de probabilidad discreta. Esto es que la probabilidad tiene que ser siempre mayor o igual que 0. No existen valores negativos, ¿sí? Y ni mayores que 1. Y en la segunda condición es que la sumatoria de las probabilidades sea igual a 1. Y otra consideración importante es que el valor esperado de una distribución discreta es que la sumatoria de los valores de la variable aleatoria por sus probabilidades, eso va a definirnos el valor esperado. Pero vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. Dice, la siguiente tabla muestra la probabilidad del número de pacientes atendidos por hora en el área de urgencias de un día normal en un hospital. La probabilidad de atender a 0 pacientes es del 18.18 o 18%. La probabilidad de atender a un paciente es 0.39. La probabilidad de atender a 2 es 0.24. La probabilidad de 3 es 0.14, 4.04 y 5.01. Aquí se cumple la condición de que todas las probabilidades son mayores o iguales que 0. La segunda condición es sumarlos y que me debe de dar 1 o el 100% de probabilidad. Podemos verlo rápidamente. 0.39, 0.49, 0.57, 0.77, 0.81, 0.85, 0.95 y 100%. Si hacemos una suma mental podemos darnos cuenta de eso rápidamente. Y las preguntas son, la probabilidad de atender a 3 pacientes en una hora. Entonces, nuestra respuesta sería, la probabilidad de atender a 3 pacientes en una hora en ese hospital es de 0.14 y que sería lo mismo del 14%. Esa sería la primera respuesta a la primera pregunta. El inciso B dice la probabilidad de que X sea menor que 2. La probabilidad de que X sea menor que 2 implica
que aquí lo que voy a obtener es la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1. Sí, porque dice menores que 2 y los valores menores que 2 sería el 0 y el 1. Entonces para eso voy a fijarme en las tablas, sería 0.18 más 0.39. Y si nosotros hacemos la suma serían 0.57 igual al 57%, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, y la otra es, ¿y qué significa el resultado? Que tenemos esto es, que tenemos un 57% de probabilidad de atender a menos de 2 pacientes en una hora. Y con eso nos iríamos a la pregunta número 3. Dice, ¿cuál es la probabilidad de atender por lo menos 3 pacientes en una hora? Por lo menos 3 significa que voy a atender a 3 pacientes, a 4 o a 5. Entonces voy a hacer algo similar a lo que hicimos aquí. Y dice, por lo menos 3 quiere decir que aquí nuestra respuesta sería, por lo menos 3 sería que x es mayor o igual que 3. Entonces lo que vamos a hacer aquí es calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3. Entonces esto sería cuando x vale 3, cuando x vale 4 y también la probabilidad de que x sea igual a 5. Entonces lo que tenemos que hacer al final de cuentas es irnos a nuestra tabla y sumar los valores. Por ejemplo, de atender a 3 es el 0.14%, más atender a 4 es el 0.04 y atender a 5 sería el 0.01, por lo que sería 0.18, 0.19. Y esto es igual al 19%. Es la probabilidad de atender a por lo menos 3 pacientes en un día. Y entonces tenemos ahora el cuarto inciso, dice probabilidad de que x sea menor o igual a 4 y el significado. Entonces va a ser también la pregunta algo similar a lo que hicimos en el inciso B. Entonces aquí yo sería la probabilidad de que sea menor o igual que 4. Hago aquí la parte de mi cambio y sería x igual a 0, x igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 2, más la probabilidad de que x sea igual a 3, más la probabilidad de que x sea igual a 4. Entonces, lo que hacemos es nos vamos a la tabla y leemos los valores que tenemos ahí, que serían 0.18, 0.39, 0.18 más 0.39 más 0.24 más 0.14 más 0.04. Y bueno, también lo podemos deducir por lógica y vemos que ese resultado, tenemos que ese resultado es igual a 0.99, igual al 99%. ¿Y por qué lo podemos deducir por lógica? Bueno, porque el único valor que queda fuera es el 5 y el 5 significa el 0.01. Por lo tanto, los demás valores tienen que ser el 0.99 y lo pudimos haber determinado sin necesidad de haber hecho la suma de todos los valores. Es una forma también de hacerlo. Y finalmente la última pregunta es el valor esperado. Y el valor esperado de pacientes a atender en un día, pues lo vamos a hacer aplicando la fórmula de la esperanza o valor esperado, que sería entonces la esperanza de x es igual al primer valor, que sería multiplicado por su probabilidad, es decir, 0 por 0.18, 0 por 0.18
más el segundo valor, que es 1 por punto 39, más 2 por punto 24, más 3 por punto 14, más 4 por punto 04, más 5 por 0.01. Entonces, al hacer las operaciones, tenemos que el primero es 0, el segundo es punto 39, el segundo es 0.48, el que sigue sería 12.42, el que sigue sería punto 16 y el último sería punto 05. Entonces, al hacer las operaciones, tenemos que sería punto 39 más punto 48, punto 39 más punto 48 más punto 42 más punto 16 más punto 05, lo que nos da 1.5. Y lo que significa esto es que se espera atender 1.5 pacientes en una hora. Espero entonces que este video sea de gran utilidad para todos ustedes.